agropecuaria del 73% pertenece a la región pampeana, y acá hay un factor clave para el cálculo, que es el factor de carga. Es decir, cuántos animales entran en una hectárea con motivo de la cría para engorde. Este factor de carga fue aportado por varias cosas que aportó mi director, por Capdeville, el cálculo de Capdeville para varios años, que me permitió desatrancar el cálculo. Una vez que tengo ya la cantidad de hectáreas utilizadas para la cría, lo que hago es multiplicarlo por el precio del alquiler, que suele estar en dólares, y finalmente obtengo en dólares la renta por la cría de animales. Para ser más breve, lo llevo a pesos y finalmente establezco en esta última columna cuánto representa la renta ganadera como el VAP de la cría. ¿Por qué? Porque las cuentas nacionales asignan una porción del valor agregado a grano y otra porción a la cría. De ese porcentaje de la cría, la renta ganadera representa en promedio, según este cálculo, el 43%, es decir, es sustancialmente más alta que la renta que obtienen los granos. Seguimos adelante. Bueno, este es un gráfico que ustedes ya conocen, habrán visto en la presentación. La renta ganadera y la renta de granos, cómo ha ido evolucionando a lo largo de los 29 años. Lo que destaco acá es que las dos rentas crecieron unos 10 puntos en un periodo de 29 años. Es decir, la renta de granos pasó de un 25 a un 35 promedio y la renta ganadera de un 40 a un 50%. Bueno, vamos a ver con la teclita. Finalmente, la determinación de la renta agropecuaria consolidada se hace utilizando cuánto fue la renta de granos y cuál es el porcentaje de la renta ganadera, donde en promedio la participación en el valor agregado del sector agrario, la renta de granos tiene un peso del 64% y la renta ganadera un 36%. La combinación de ambos establece el 37,6%, que es el número promedio para 29 años para la renta agropecuaria en su total. Esto llevado a gráfico está allí. Primero es la renta como porcentaje del valor agregado. Los valores están, si quieren verlo, y cuánto representa con relación al precio. Lo que analizo en estas curvas son las fases. Las fases tienen una cuestión de estancamiento, los primeros años, dado la convertibilidad. Después viene una fase de ascenso muy rápido, son los años kirchneristas, y acá tiene que ver mucho el boom de las commodities. Después viene una fase de descenso, donde está en este lugar, y esto está afectado básicamente por las sequías y también por la caída del precio de la soja. Finalmente, la última fase es lo que se llama ascenso moderado, que tiene sus pros y sus contras. En primer lugar, lo que lo levanta son la eliminación de las retenciones, básicamente el periodo del macrismo, y la gran caída que tiene el año 2023, el periodo donde estuvo Alberto Fernández, que fue la tremenda sequía de ese año. Como líneas generales, entonces, el 37% es el promedio del valor agregado en cuanto a la renta agraria, y cuando lo comparamos con equivalentes al PBI son 2,88. Con un plus que estuvo muy alto acá en este año, en el año 2007, fue el punto más alto que alcanzó la renta agraria con relación al PBI, del 4,55 fue el periodo que tuvo Cristina Kirchner. De todas maneras, lo que quiero destacar acá, que no necesariamente las fases de estas curvas coinciden con los gobiernos que hubo en esos periodos. En cuanto a la distribución del excedente agrario, este gráfico es más que elocuente. En línea roja acá tenemos cuánto participaron los propietarios y cuánto el resto de los que protagonizan el sector de la explotación agrícola, arrendatarios y los que se hacen cargo de la comercialización. Para resumir, a lo largo de casi 30 años,
los propietarios capturaron el 55% del excedente, con un 44% que quedó para los demás sectores. Cuando hago el cálculo de la evolución de las rentas con relación al precio de la tierra, obtengo algunas cuestiones interesantes que se dieron en estos años del estudio, que van del 95 al 23. La relación del alquiler con relación al precio de la tierra estaba aproximadamente en el 10%, a veces un poquito menos, y en los últimos años vemos que esta relación, digamos, de rendimiento financiero en medido en dólares ha quedado aproximadamente entre el 4 y el 5% anual. ¿Por qué? Porque a partir del año 2003 los precios de toda la tierra se valorizaron mucho más rápido que lo que hicieron los alquileres. El mundo neoclásico nos recuerda acá, en el caso de la soja, por ejemplo, que el precio mundial de la soja, que es el bien final, de alguna manera determinó el precio del bien de orden superior, que es la tierra. La tierra realmente en este periodo, el precio se vio arrastrado por la importancia tremenda que tuvo la soja a nivel mundial. Efectúa acá la comparación de metodologías para el cálculo de la renta, que fue comparado con otros autores que ingresaron en este terreno. Lo tengo que separar. Íñigo Carrera es realmente el autor por excelencia, que se manejó con cuentas nacionales de forma similar a la que hago yo, y que establece que partiendo del PBI agrario se le resta el capital consumido fijo, se le resta el capital circulante consumido, y por diferencia obtiene la ganancia del capital agrario más la renta de la tierra. Hago un alto acá, voy a los demás autores que trabajan con los cultivos y parten del ingreso total por ventas, le restan los costos totales y obtienen el excedente de explotación bruto, donde también está contenido la ganancia del capital agrario más la renta de la tierra. ¿Qué hacen estos autores? Separan en la ganancia de la renta aplicando ya sea tasas de ganancia normales, tasas ya preestablecidas o tasas mínimas por cultivo. Este es el método que han desarrollado aquellos autores con los cuales comparé el cálculo empírico de la renta. El método mío es diferente, se establece desde inicio qué porcentaje de la renta se queda en manos del dueño de la tierra, siguiendo a David Ricardo, pondero después la renta en función a los volúmenes de producción de los principales cultivos y finalmente cuantifico la renta en función a las cuentas nacionales. Acá, vuelvo a repetir, las diferentes definiciones de renta fue aquello que hizo que se redujera la cantidad de autores con los cuales pude hacer la comparación, porque hay muchas publicaciones que hablan de la renta agropecuaria, pero cuando uno ingresa resulta que están hablando en realidad de la ganancia y no de la renta del suelo. Hubo otra observación muy interesante que la rescato y la aprecio, que son, bueno, también podrían haber hecho cálculos con recortes temporales con relación a los otros estudios. La gran dificultad que encontré acá es el tipo de moneda que utilizaron. Entonces, no necesariamente la moneda con que trabajaban era la que yo había utilizado, y eso me hubiera llevado a hacer muchísimos más ajustes. Y esa es la razón por la cual no los hizo, pero reconozco que es una observación válida. Bien, en materia de retenciones, y entrando ya casi al final, las tasas aplicadas por los diferentes gobiernos fueron sustancialmente diferentes. En este gráfico, que tiene las retenciones nominales, donde se muestra la soja, el trigo y el maíz, vemos qué pasó en el periodo de la convertibilidad, porque realmente no hubo ningún tipo de retención. Los propietarios y los arrendatarios recibían el precio pleno sin ninguna quita. Viene el periodo de retenciones fuerte, el periodo de kirchnerismo, básicamente sobre la soja. Viene nuevamente acá la caída, eliminación, cuando viene el gobierno de Macri. Se eliminan casi todas las retenciones, con excepción de la soja, el Fondo Monetario no lo dejó. Y finalmente se restablecen acá en el último periodo, que es el de Alberto Fernández. O sea, este cuadro lo que evidencia, este gráfico,
es cómo fueron las concepciones opuestas en materia de política que hubo para las retenciones según el gobierno que hubiera tocado. Cuando calculo el porcentaje que capturaron las retenciones sobre la renta agraria bruta, llegamos a esta gráfico. Este gráfico fue construido con la información de la recaudación estadística tributaria y tenemos acá cero retención en la convertibilidad, después se reducen sustancialmente acá durante el macrismo, pero fueron muy elevadas con los periodos de que hubo gobiernos kirchneristas. El más alto que pude calcular fue en este año, en el año que no era presidente Cristina Fernández de Kirchner, que las retenciones llegaron a ser el 24%. Notamos después una caída extraordinaria en el último periodo de Alberto Fernández, que llega al 9%, pero nuevamente este fue el año trágico de la sequía que redujo sustancialmente este ingreso fiscal. Voy ahora, estos dos últimos gráficos, retomo el tema de la propiedad de la tierra, que fue la intención final de hacer la comparación y decir, si este es el cálculo de la renta, bueno, ¿está o no está concentrada la renta en función si está o no está concentrada la propiedad? Este gráfico rescata básicamente la abrupta disminución que hubo de las explotaciones agropecuarias inferiores a 200 hectáreas, una caída sustancial, y cómo se dio a lo largo de 80 años, según los censos rurales, el crecimiento muy grande que hubo entre el promedio de hectáreas por explotación. Pasaron de 387 hectáreas de explotación promedio a 681. Y realmente es una concentración sustancial que no guarda relación con dos áreas dos países que quise comparar. El primero de ellos fue Estados Unidos. La extensión promedio de Estados Unidos, según el último censo, son 178 hectáreas, habiendo 2 millones de farmas. Y el promedio de Europa es más chico todavía, 16 hectáreas. Entonces, la explotación está, digamos, cada vez mayor en promedio, pero no indica propiedad. Estamos hablando de 250.000 explotaciones, pero no sabemos si hay 250.000 propiedades. Por eso el cuadro que sigue es interesante, que es el peso del arrendamiento en la estructura productiva. Este es un cuadro muy interesante que me suministró mi director, donde se establece que para una superficie de 34 millones de hectáreas para el periodo de la campaña 23-24, el porcentaje de tierras que se alquilan para la producción es el 70% de las hectáreas. Este es un dato importantísimo. Quiere decir que sobre el total de la producción, el 70% se hace en hectáreas alquiladas. Y trae otro dato muy interesante, ya que pone en términos más humanos, ya no hablamos de explotaciones, hablamos acá de 70.000 productores. O sea, detrás de este número, es muy interesante, hay 70.000 productores. Algunos producen solo para las hectáreas propias, 37.000. Solo otros hacen solamente para alquiler, solamente alquilan, 40.000 productores. Y hay un grupo que tiene producción en terreno propio y en terreno alquilado. Obviamente esto suma más, 88.000 productores contra 70.000. El propio informe lo aclara que hay una duplicación, porque si produce para hectárea propia vale uno y si produce para hectárea alquilada vale otro, pero es el mismo. Esa es la razón por la cual no coinciden los 70.000 productores con los 88.000 acá. Hay un tema importante que quiero destacar, ya para cerrar el tema de la concentración, que no lo puedo eludir, que son dos referentes muy importantes que han hablado sobre esto. Ameghino ha sido uno de ellos, y sin ningún sustento empírico, lamentablemente, llegó a decir que para la campaña 2006-2007, los grandes propietarios se quedaban con el 40 al 50% del valor agregado. Y el otro autor, con el que trabajé bastante, fue Eduardo Basualdo, que hizo estudios satelitales muy interesantes sobre la provincia de Buenos Aires y, aunque no llegó a probar
la concentración, estableció que hay evidencias fragmentarias que dan una idea de que la concentración seguiría existiendo en la provincia de Buenos Aires. O sea, el tema de la concentración, y si hay concentración de la propiedad, hay o no hay concentración de la renta, llegué hasta acá. Hasta ahí pude avanzar con la tesis. Paso ahora a sumarizar las principales conclusiones. La primera de ellas es que el ingreso promedio que captura el derecho de propiedad terrateniente es el 37,6 del valor agregado, ya sea dando en alquiler los campos o explotándolos en forma directa. La renta agraria expresada como tasa de interés en dólares representa el 4 al 5% anual para los últimos años y no toma en cuenta la valorización de los campos. Acá es interesante hablar porque una renta agraria de 4 o 5, que es lo que se da en el mundo financiero, cuando se apoya en capitales financieros, el capital financiero está sujeto a la depreciación producto de la inflación. En cambio, los campos no sufren ese fenómeno. El excedente de explotación bruto del sector agrario osciló en el rango del 70% durante el periodo que estudié, y es decir que fueron aproximadamente los 20 puntos superiores al total promedio de la economía, excluyendo el sector público. O sea, el mensaje acá es la rentabilidad del sector agrario es extremadamente alto y sustancialmente alto a lo largo de todos los años analizados. En los 29 años pude determinar que el 55% del excedente de explotación bruto fue capturado por los propietarios de la tierra y el resto en los demás sectores. Ahora, llevándolo a números, la renta agraria neta obtiene 2.7 del PBI en promedio y llegó a superar 4 puntos en el año 2007-2008. Si tenemos un PBI estimado en unos 600.000 millones de dólares, estamos hablando que la renta del propietario de la tierra se lleva 15.000 millones de dólares. Y si le sacamos las retenciones, la renta agraria bruta sería del rango de 20.000 millones. La pregunta que dejo acá es, ¿aporto al debate? Esta es la pregunta que estoy tratando de responder cuando ustedes observan cuál es el objetivo de la tesis. En este caso, lo que estoy diciendo, estoy tratando de aportar al debate de la renta de la tierra números que podrían ser interesantes discutir, sobre todo si se llegara a aprobar, todavía no podemos saber, la existencia de una concentración de la propiedad. Esta estimación está subvaluada, este es mi punto, está realmente subvaluada. ¿Por qué? Porque existe el contrabando, existen triangulaciones entre empresas vinculadas, al cual he destacado un capítulo de la tesis, donde se han producido reducciones sustanciales de la carga tributaria, tanto en retenciones como sobre impuesto a la ganancia. Esto quiere decir, en los registros seguramente esta cifra está subvaluada, en la realidad no. Comparada con la magnitud de la renta, ¿qué significan 2 o 3 puntos del PBI? Bueno, lo comparo con lo que invierte el país pública y privadamente en investigación y desarrollo, que escasamente llega a medio punto del PBI. Y si hablamos del gasto de las universidades nacionales, antes de esta quita que ha establecido el actual gobierno, no llegaba a un punto, llegaba a 0,81 del PBI. Solo para tener una idea de la magnitud que representa hablar de una renta de 2 o 3 puntos del PBI. Para el periodo de 29 años, las retenciones o bien no capturaron un centavo de la renta agraria declarada, o llegaron al 18% promedio, con un máximo excepcional del 24% en el gobierno de Cristina de Kirchner. Y finalmente, en un país donde el 70% de los productores opera por alquiler, capturar la renta con un gravamen sobre la tierra, si quisiéramos ir a un impuesto sobre la tierra en lugar de las retenciones, requeriría de tener un catastro nacional unificado para superar el actual fraccionamiento de partidas que existe hoy a nivel provincial. Y con esto doy por terminado mi presentación y estoy abierto a todas las preguntas que ustedes quieran hacer. Muchas gracias.
Y sí, no. Bueno, no sé si alguien quiere empezar, Diego o Juan. No, dale vos, Gastón. Empezá vos y seguimos el orden. Bueno, ¿qué tal, Héctor? Bueno, yo un poco... bueno, tal vez voy a repetirme en algunas cosas que señalé en el dictamen. A mí me parece muy valiosa la estimación que haces de la renta de la tierra, porque es una estimación distinta a las que hay. Y bueno, y toda estimación es bienvenida porque todas las estimaciones tienen muchos problemas de fidelidad, digamos, o de certeza para captar el fenómeno que se presenta en la Tierra. Los datos son muy complejos. Entonces siempre hay que hacer muchos malabares para poder captar esa información, y uno siempre tiene muchas dudas con los resultados por la precariedad de los datos. Entonces siempre una estimación distinta es muy bienvenida y valida en algún sentido las otras estimaciones que hay, porque bueno, como vos señalaste, bueno, todas las estimaciones más o menos están en un mismo número, con fuentes que son muy diversas. Entonces, eso la verdad que me parece un gran aporte de la tesis. Lo que a mí me sigue pareciendo que se queda corto es en cuál es la hipótesis que vos estás queriendo probar con tu tesis. Porque, bueno, eso es lo que acá me dice. Perdón, que bien está comentando algo, no llegué a ver. A ver, no sé, alguien decía algo del micrófono, lo pueden, a ver si... No sé, ¿mal? En el chat, Comunicación escribió un mensajito, pero... Sí, ¿Y qué dice? Porque no lo puedo ver. No, pero este hace un rato que dice, esa fui yo, no dice nada más. No, eso sí. Ok. Bueno, sigo. Dale. Bueno, esto que me parece que a mí no me queda claro cuál es la hipótesis que se está queriendo probar con la tesis, porque uno dice, bueno, acá hay una estimación, pero que está, como decía, que es un aporte en sí mismo como estimación, pero yo diría que debería ser un aporte subsidiario de la tesis. La tesis tendría que tener una hipótesis que uno esté probando gracias a esta estimación. Entonces ahí para mí hay un punto ciego, digamos, que yo no termino de ver cuál es la hipótesis que está de fondo y que se quiere demostrar con la tesis. Y me termina de quedar medio desconectado. Otras discusiones que hay que también están, que son valiosas y están buenas, digamos, que son la discusión de las retenciones y la discusión de la concentración de la propiedad, pero me quedan desvinculadas. Lo de las retenciones, bueno,
es un cálculo el que vos haces que, bueno, también que en verdad que no tiene originalidad en particular, pero bueno, pero es válido y está bien. Pero también, ¿qué se quiere probar con eso? ¿Qué se busca probar con eso? Y lo mismo lo de la concentración, que, bueno, vos ahí también, bueno, trabajás con los censos o con alguna literatura, alguna fuente secundaria, que bueno, también uno dice, está concentrada la tierra, pero ¿qué es lo que, la propiedad de la tierra? Pero ¿qué se quiere probar con eso? Para mí eso es lo... o a qué está aportando esa información desde el punto de vista de cuál es la hipótesis de la tesis, o cuál es, en ese sentido, tu aporte, cuál es tu punto que vos querés hacer. Creo que una tesis se debería poder resumir en una frase en cuanto a su conclusión. Bueno, se dice esto, yo vengo a decir esta otra cosa. O está este problema y yo lo vengo a solucionar de esta manera. Y eso es lo que a mí no termino de encontrar en la tesis. Bueno, insistiendo en esto, que me parece que sí que es muy valiosa la estimación que se hace. Yo lo pienso así, si uno tuviera que referir un artículo y el artículo tuviera el objetivo de presentar una estimación nueva de la renta de la tierra, bueno, para mí esto es espectacular para ser aprobado como artículo. Pero me parece que cuando lo miro como tesis digo, bueno, acá tiene que haber algo más que simplemente esta estimación esta estimación, en este caso de la renta de la tierra, eventualmente también la estimación que se hace de las retenciones con el cálculo a partir de las retenciones efectivas, con la FIP. Bueno, lo mismo la discusión eventualmente de la concentración de la tierra. Pero bueno, nada, eso es el comentario. Por ahí no sé cómo se quieren organizar, pero me parece que lo normal es que continúen Diego o Juan y después al final Héctor haga algún comentario. Creo que sí, ¿no? Sí. Ahí, ¿querés seguir vos, Juan? No, dale, métele. Sí, bueno, felicitaciones, Héctor, por haber llegado a esta instancia. Y si bien yo te hice todos los comentarios ya en el dictamen y algunos los retomaste, me gustaría que desarrolles, yo te voy a plantear como preguntas, los comentarios estos, vos mencionaste el sesgo espacial. Y la curiosidad que me genera eso es cómo afectaría el cálculo si vos tomás datos nacionales, pero te especificás o te concentrás en usar, para hacer el cálculo en datos de 2 provincias nomás. Si hay algún tipo de modificación ahí en términos de datos. Después, como te puse en algunos de los comentarios, es que en la recuperación histórica del proceso, sobre todo del papel de las políticas, me gustaría que desarrolles vos un poco como parte de estos resultados que alcanzaste, ¿no? De esta estimación, en términos de política pública, cómo podría abordarse para pensar desde un enfoque más de economía política o desde propuesta del desarrollo, para un poco abonando a lo que dice Gastón, ¿no? Para abonar un poco a la estimación que vos hacés. Bueno, en términos analíticos, ¿qué podemos hacer con esos datos? Más allá de decir, claro, estos tipos
se llevan 3 veces más de lo que nos pagan a los profesores en la universidad. Y por último, sí, la cuestión de la hipótesis, lo que hace también es que genera un desbalance en el hilo conductor de todo el trabajo. Porque se pierde el aporte de cada capítulo a esa hipótesis o a esa pregunta inicial que vos te haces. Pero bueno, es un poco los mismos comentarios que te había dado por el. Así que brevemente eso nomás. Bueno, me sumo a las felicitaciones, Héctor. Los que pasamos por esto sabemos que no es nada fácil, es un esfuerzo que uno no está acostumbrado a hacer, escribir algo tan extenso durante tanto tiempo. Vos lo mencionabas, que en tu faceta profesional tampoco estabas acostumbrado a esto, o sea que en ese sentido, felicitaciones. Y yo otra vez, reivindicando el esfuerzo y la estimación y el manejo de los datos, entiendo que en ese rol me llamaron como jurado, porque claramente mis temas no son agrarios, pero sí son más el uso de fuentes y demás, de cuentas nacionales. Parece que ahí hay, como decía Gastón, un gran esfuerzo, súper prolijo, más aún cuando se llega a una estimación que va en línea con otras, con otros marcos, con otros datos, más o menos todo va encaminado, así que eso siempre a uno le da cierta seguridad respecto al resultado, así que ahí está buenísimo. Mi comentario va en línea con los compañeros, que tiene que ver con, me parece que te costó jugarte con conclusiones, ¿no? Digo, llegaste, era muy claro el objetivo numérico, lo contrastaste con otros, y como que en la redacción yo notaba que había más cosas que querías decir, pero decía, bueno, los datos me dejan hablar hasta acá, ¿no? Y entonces decía, bueno, sé que hay un sesgo para este lado, sé que hay un sesgo para otro lado, pero como que te contenías de hacer alguna hipótesis o empujar un poquito más, ir a buscar un debate un poco más picante con otros autores, porque, digo, en la comparación de fuentes tenías diferencias metodológicas, teóricas, y de resultados, y como que decías, no me voy a pelear con esta gente, voy a decir, bueno, la diferencia llega hasta acá, la planteo y sigo. Y en ese sentido, pincharte un poco, ¿no? En esta instancia de defensa, con un par de preguntas, como decía Diego, para escucharte a vos, más allá de lo que ya entregaste, digo, ¿por dónde lo hubieras hecho? ¿Por dónde, teniendo más tiempo? O otra pregunta de investigación que hubieras dicho, ¿no? Ahí hay una pregunta muy de economista, y vos planteaste al principio que venís de más un trabajo profesional. Digo, el último dato que vos ves es cuánto representan las retenciones de la renta estimada, ¿no? Una relación entre las dos magnitudes. Ahora, hay una gran discusión de hasta qué punto las retenciones efectivamente captan renta o son traspasadas y pueden efectivamente en la magnitud estar captando parte de la ganancia normal de algunas producciones, sobre todo fuera de la zona núcleo, y ese es el principal argumento político en contra de las retenciones, ¿no? Es un instrumento medio burdo, medio grosero, que puede estar sobrepasando la renta y comiendo parte de la ganancia normal, y eso reduce los incentivos a poner tierras en producción, a tecnificar la producción, además. Bueno, ahí hay todo un debate que es teórico, esencialmente. Digo, ahí pincharte un poco a ver qué dirías vos en ese debate de política pública. Y después otro que en el texto lo tratás, y creo que algunos de los compañeros lo había planteado en comentarios, en esta evolución histórica, bueno, parte del aumento de la renta y las retenciones está vinculado a algún de los commodities, pero hay una variable que en general en la discusión de este sector no aparece públicamente, es muy importante, que es el tipo de cambio. Y ahí vos en algunos momentos de la tesis lo planteás, aparece, pero es parte del proceso de valorización de los capitales agrarios, cuál es el tipo de cambio, ¿no? Y acá otra discusión muy grande que es, ojo, porque gran parte de los costos del sector agropecuario están dolarizados, entonces
hoy por hoy, tipos de cambios, modificaciones de tipo de cambio, no van a afectar tanto, ¿no? Pincharte con esto, ¿vos qué dirías en base a tus datos sobre esto? Y un último, que me parece que era la puerta, la que yo te ponía en los comentarios, y otra vez pincharte, me parece que la ventana de la concentración no habla tanto del volumen de renta, sino de los efectos sociales o políticos de la concentración de la magnitud de renta, y ahí creo que hubiera estado bueno abrir una puerta a esa discusión más política de, bueno, ok, la renta es muy grande, pero además está concentrada y entonces esto le da a este sector político en particular ciertos mecanismos que otros no acceden o diferentes cosas, inclusive meterse en la discusión de la distribución del ingreso posterior a la producción de las cuentas nacionales, ¿no? En ese sentido, te dejo esas 3 preguntas para pincharte, para ver qué podrías pensar, qué podrías aportar desde los datos, que otra vez están muy buenos, en el marco de esta tesis, ¿no? Y con eso cierro mis preguntas. Bueno, les agradezco mucho las observaciones, están muy en línea ya con lo que me habían anticipado. Gastón tiene un punto fuerte, y yo lo reconozco de entrada, que la tesis queda corta porque no tiene muy claro la definición de la hipótesis. En este planteo, digamos, el cálculo sería una cuestión subsidiaria y yo debería haber entrado un poco más en el tema de la concentración. Es cierto, esa es una debilidad que tuvo desde entrada, porque me enfoqué muchísimo en el cálculo buscando una estimación distinta, que realmente no la conocía hasta que no lo desarrollé. El tema de la concentración chocó con un obstáculo insalvable, que es la opacidad de las estadísticas oficiales. Entonces no puedo, digamos, argumentar que este monto que representa de 15.000 a 20.000 millones de ingresos en este sector que controla la propiedad de la tierra, está concentrada con estas y estas condiciones. De alguna manera, me estoy anticipando a responderle a Juan, donde la pregunta de él es ¿cuáles son los efectos sociales de la concentración? Que es un tema riquísimo para explotar. A mí no me pareció que correspondía analizarlo en la medida que no tenían pruebas de la concentración. O sea, no tenía sentido incorporarme en los debates si hoy carecemos de pruebas, hasta el día de hoy no la hay. Y por lo tanto, es un tema que queda planteado, como, bueno, el día que dispongamos de esta información va a tener mucho más sentido el cálculo que inicié. Y quizá podría haber cerrado adecuadamente esta hipótesis que queda ciega, como bien lo expresa Gastón. Diego menciona acá el sesgo espacial, y efectivamente lo tuve desde el vamos, y este es el gran problema de trabajar con las cuentas nacionales. Al trabajar con las cuentas nacionales, lamentablemente hay que introducir ese sesgo, no se puede resolver, y lo que yo buscaba era un número a nivel país, o sea, expresarlo en un solo número. Esto es lo que traté de buscar y al final creo que lo conseguí, pero bueno, a costa de un montón de sesgos que tuve que asumir. En cuanto a cómo abordar desde la perspectiva política este tema, y es inacabable, realmente el objetivo de la tesis no me daba para tanto, porque abordarlo políticamente desde las perspectivas y las implicancias nuevamente implicaba asumir determinado nivel de concentración que no deja de ser una hipótesis. Lamentablemente ese número sigue faltando. Y esa es la razón por la cual el tema político no me quise exponer. Y obviamente, Diego tiene razón, existe un desbalance en el hilo conductor claro. El desbalance se produce cuando al final, una vez hecho el cálculo de la renta, no puedo decir si esos 15.000 o 20.000 millones se quedan con 70.000 productores, 40.000 productores, 5.000 productores. No lo sé, no lo puedo saber. Lo que sí sé es que el nivel de concentración se sospecha fuerte.
pero no hay manera de probarlo hoy. Y lo que yo trataba era de desarrollar una tesis que tenga números que no se puedan cuestionar, más allá de que, como bien dice Gastón, no deja de ser una estimación, con todos los sesgos que puede tener cualquiera, pero que sean números que realmente tengan sustento auditable. Con relación a las preguntas de Juan, las dos primeras, en materia de porcentaje de retenciones, lo que yo trato de desarrollar, quizá no lo hice con toda la profundidad, es que las retenciones caen sobre los dos elementos del excedente económico. No solamente caen sobre la renta, caen sobre la ganancia. Y el ruido político más fuerte es caer sobre la ganancia producto de la explotación agropecuaria. Y lo que yo trataba era de limitar el tema de las retenciones a cómo afecta exclusivamente la renta del propietario. Por eso, en la parte, digamos, conceptual, tomé una serie de ideas de otros autores, donde fuertemente están recomendando que si queremos gravar la renta, y ese era el objetivo de una manera implícita en mi tesis, tenemos que ir por el lado del impuesto a la tierra y no a las retenciones. Este es un tema recurrente, archisabido. Ahora, para ir por el impuesto a la tierra, nuevamente encontramos la opacidad y el tremendo fraccionamiento que existe de partidas a nivel provincial, y esa es la razón por la cual hay tanta ilusión en materia impositiva. Con relación al tipo de cambio que menciona Juan, efectivamente el tipo de cambio opera como una retención encubierta. Este es un tema que también levantó Gastón y que lo acepto, y le dediqué quizá 3 o 4 párrafos que no lo desarrollé demasiado. El problema del tipo de cambio atrasado que opera como retención encubierta, lamentablemente no se puede demostrar en números. ¿Por qué? Porque hay muchas maneras de establecer cuál es el tipo de cambio adecuado. En la medida que existan varios tipos de cálculo, obviamente entramos en un tema polémico, si ese realmente es el monto de la retención o no. Autores como Íñigo Carrera lo han desarrollado extraordinariamente, no me quise meter en ese tema y me limité a trabajar solamente con las retenciones oficiales, las que yo puedo controlar, las que yo puedo conocer y demostrar. El resto son excelentes herramientas de análisis, pero también entran en el campo de la polémica. O sea, el campo que en todo momento traté de eludir. Traté de desarrollar una tesis de mucho peso cuantitativo, lo reconozco, con la idea de poder llegar a una conclusión de qué implica esta masa de dinero, cuando la estimo en 2 o 3 puntos del producto, concentrada en determinado sector de la sociedad. Este último punto no lo pude probar, y esta es la razón por la cual el hilo conductor de la tesis parece perderse justamente por la inexistencia de estadísticas. Creo que quedará para otra oportunidad o cuando dispongamos, yo creo que la responsabilidad ahí del Estado Nacional, pero seguimos, digamos, en un punto que no habiendo pruebas, no habiendo estadísticas, preferí no meter. Nuevamente, traté de apoyar toda la tesis en números que sean absolutamente habitables. Quizá quedó demasiado numérica, quizá quedó que faltara una serie de conceptos que se podrían haber desarrollado, sí, pero lo hice en homenaje a no extenderme demasiado. Pero desde ya agradezco muchísimo sus comentarios, más que esto no puedo decir porque ya lo dije en la tesis. Bueno, paso a leer el acta, ¿les parece? Dale. Bueno, acta 31, año 2026, en Bernal, a los 7 días del mes de abril de 2026, siendo las 11:30 horas, quienes suscriben: Juan Martín Graña, Diego Sebastián Taraborrelli y Gastón Caligaris, en carácter de jurado, se reúnen para examinar el trabajo final titulado La importancia de la renta agropecuaria en Argentina, factores históricos y una estimación de su magnitud para el periodo 1995-2023, presentado por Vega Héctor Gerardo, con DNI 4.545.243, dirigido por Rolando García Bernado, y luego de la exposición consideran: el principal aporte de la tesis es presentar una medición alternativa de la renta de la tierra apropiada por los terratenientes argentinos
para el periodo 1995-2023. Esta medición, basada en cuentas nacionales, tiene mucho valor para las discusiones académicas y de política económica sobre el desarrollo económico del sector agropecuario y las relaciones políticas que lo median. Se destaca que en la tesis y en el momento de la defensa, el tesista incorporó la mayoría de los comentarios realizados por este jurado en instancia de predefensa. La presentación fue clara y ordenada, dando cuenta del manejo del tesista sobre el tema. A su vez, respondió con solvencia las preguntas realizadas por el jurado. Este jurado recomienda enfáticamente que la estimación de la renta de la tierra construida, incluyendo la metodología que la sustenta, sea publicada en formato de artículo en una revista académica especializada en temas agropecuarios. Por lo tanto, el tribunal considera que el trabajo presentado reúne los requisitos solicitados para la obtención del grado de doctor en Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de Quilmes. Por los riesgos expuestos, se decide por unanimidad calificar el trabajo presentado como aprobado. Cierto. Bueno, esto es todo. Héctor, felicitaciones. ¡Bravo! Felicitaciones, Héctor. Felicitaciones. Yo quiero volver a decir que la estimación me parece un enorme aporte realmente y bueno, yo ya lo comenté, pero quise que lo pongamos también en el acta para que quede, pero te lo quiero transmitir a vos, que me parece muy importante que puedas publicar esto en un formato de artículo. Las tesis quedan medio perdidas en los repositorios y me parece que un artículo con la metodología que utilizaste y los resultados de la estimación va a ser un artículo que va a ser muy citado en las discusiones y que la verdad que valdría mucho la pena que hagas ese esfuerzo, porque le terminaría de dar a todo este trabajo que hiciste una visibilidad y una presencia que se lo merece realmente, digamos. Así que, bueno, eso, felicitarte y pedirte en realidad ya a esta altura como un favor que publiques eso como artículo, que bueno, yo soy un candidato a citarlo todas las veces que lo pueda hacer, porque realmente me parece muy valioso. Muchas gracias a todos. A celebrar, Héctor, en este día horrible, pero bueno, feliz en definitiva. Gracias a todos. Muchas gracias. Felicitaciones. Hasta luego. Un abrazo. Nos vemos.